Continuando con Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal La Diócesis de Puerto Rico. En este momento estamos en la Mesa de la Palabra. Y hoy nos acompaña la reverenda presbítera Lois Morel. Buenos días. Buenos días, Yadira. Gracias por la invitación. Amén, un placer tenerte aquí. La Mesa de la Palabra está basada en el Evangelio de Mateo en su capítulo 18 y lee así. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Jesús le contestó. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: Señor, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a ahogarlo, diciéndole: Págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo: Malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión con tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que le debía. Jesús añadió: Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Vamos a reflexionar un poco en el Evangelio de Mateo. Pues mira, Yadira, este es el clásico evangelio o la clásica historia sobre el perdón. Y vemos aquí cómo Pedro pues le pregunta a Jesús hasta cuándo debe perdonar, como poniendo un límite a esa compasión que debemos tener los seres humanos. Y Jesús le dice 70 veces 7, como queriéndole decir siempre debes perdonar, ¿verdad? No debemos tomar el número literal de 7 como 7 veces, sino que siempre debemos perdonar. Entonces Jesús trae este ejemplo muy, vamos a decir, muy propio, muy magistral como era él, donde dice que había un rey que hizo cuenta con sus funcionarios y había uno que le debía muchos millones. Y en palabras de nosotros, ¿verdad? Pues muchos millones, nosotros pensamos, pues, muchos ceros, ¿verdad? Pues, esas cantidades grandísimas. Y como esta persona no tenía cómo pagar, el rey lo manda a meter a la cárcel y este funcionario le ruega que le perdone la deuda, que se lo va a pagar después, y el rey en su compasión se la perdona y el funcionario sale. Aquí vemos que no hay violencia, solamente un ruego y una misericordia. Sin embargo, cuando este funcionario sale, se entera que hay uno que le debe unos cuantos pesitos, ¿verdad? Aquí dice una pequeña cantidad, y sin embargo, fíjate cómo él actúa violentamente, lo coge por el cuello y lo manda a ir a la cárcel porque no tiene dónde pagarlo. A pesar de que el otro compañero le pide también clemencia y misericordia. Y como sus otros compañeros vieron eso, fueron a contarle al rey. Y el rey se enfada porque dice: si yo tuve misericordia contigo, ¿por qué tú no puedes tenerla con los demás? Y ahí radica el perdón, ¿verdad? A veces nosotros creemos que si perdonamos a alguien nos estamos humillando, nos estamos haciendo menos, porque si el otro es el que me hizo la falta, ¿por qué el otro no es el que me pide perdón? Pero en realidad Jesús siempre quiere que nosotros elevemos nuestro espíritu, elevemos nuestra manera de ser y nosotros seamos cada vez mejores. Y cuando nosotros perdonamos, realmente el perdón es para nosotros, porque alivia nuestra carga, nos quita ese resentimiento, nos quita ese estar pensando. Ahora que a veces conocemos personas que llevan años y años enojadas unas con otros por algo que tal vez se pudo haberse resuelto
con una disculpa, con una palabra, con un sentarse a hablar, ¿verdad? De manera calmada. Y esto me recuerda que nosotros toda vez que nos reunimos y oramos, hacemos el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro nosotros le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados o perdone nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a veces a nosotros se nos olvida la segunda parte de esa oración, ¿verdad? Así como nosotros perdonamos, quiere decir que nosotros perdonamos y esperamos que el Señor nos perdone. Y si lo ponemos al revés, queremos que el Señor los perdone, pero debemos perdonar al hermano que nos hace una falta. Y entonces, siempre yo digo que lo que nosotros oramos, nosotros debemos estar conscientes de las palabras que usamos, porque estamos pidiendo algo a Dios y nos estamos comprometiendo con Dios. Y esa frase del Padre Nuestro, ¿cómo nosotros vamos a perdonar? O sea, ¿cómo nosotros le pedimos a Dios, perdóname, que yo voy a perdonar a mi hermano? Claro. Y entonces, ahí cuando nosotros perdonamos, como te decía ahorita, Jesús siempre busca que nosotros seamos mejores, que nosotros elevemos nuestro espíritu, nuestra alma, para ir poco a poco siguiendo ese camino. Porque si lo seguimos humanamente como somos, olvídate que está bien difícil. Tú sabes que yo siempre pienso que el perdón es algo que libera al ser humano. La realidad es que cuando te sale del corazón profundo y es una acción verdadera, lo que tú haces es liberarte, sanar, porque la realidad es que cuando tenemos situaciones entre personas, ¿verdad?, que amamos mucho, porque podemos tener diferencias. Claro. Lo importante es lograr pasar esa página y nosotros hacer la acción de perdonar. Porque yo creo que el perdón en la comunidad cristiana es fundamental. Porque no podemos, yo vuelvo y lo repito, no podemos presentarnos al altar si no hemos resuelto las situaciones que tenemos con otros y otras. Exacto. Y tú muy bien dijiste al principio, la realidad es que la acción de perdonar me ayuda a mí, que soy la persona que estoy perdonando, porque la otra persona tiene que hacer, ¿verdad?, su ejercicio propio. Exacto. Y tiene que resolver ese asunto también. No podemos pretender que todos seamos tan perfectos, ¿verdad que no? Somos seres humanos, Sí, ¿verdad? Y en nuestra humanidad nos podemos equivocar, claro que sí. Lo importante es que cuando vayamos al altar, ese espíritu esté libre, ese sentimiento se haya ido, si es un sentimiento negativo, independientemente que la otra persona no se haya movido a pedir perdón o no, o que no haya aceptado el perdón, ¿verdad?, del otro hermano en Cristo Jesús. Pero yo creo que eso nos conecta muy cerca de Dios, para mí. Sí, nosotros cuando estamos en la Santa Eucaristía, tú sabes que la primera parte pues son las lecturas, la colecta, la homilía o el sermón, y después de eso reafirmamos nuestra fe con el credo y después pasamos al perdón. Eso es así. Y pasamos al perdón antes de venir a comulgar, ¿verdad? Porque entonces se supone que vengamos a depositar acá en esta mesa santa ese dolor y ese sufrimiento que tengamos, y cuando recibimos el cuerpo de Cristo estamos súper felices. Eso es así. Cuando nosotros en la misa pues decimos la confesión de pecados, que el sacerdote o la presbítera nos absuelve en nombre de Cristo, ¿cómo nosotros sentimos que Dios nos ha perdonado? Como nosotros, porque Dios no está físicamente, ¿verdad? Pero ¿cómo lo sentimos? Mira, porque llega a nosotros esta paz que excede todo entendimiento. Y siempre yo comento, mira, no sabemos cómo explicar esa paz de Dios, Claro. pero cuando no la tenemos, sabemos que no la tenemos. Entonces, cuando nosotros verdaderamente ponemos ante la presencia de Dios esas ofensas, esos pecados, y le pedimos a Dios, ayúdame a perdonar a mi hermano para yo estar tranquilo, ser libre, estar tranquilo, empezamos a recibir esa paz de Cristo. Y venimos al altar gozosos de que vamos a recibir la comunión. Y vuelvo y digo,
no tenemos que esperar, ¿verdad? A veces, como dije ahorita, las familias están tiempo de tiempo enojadas y se muere ese familiar y la persona se lamenta, ay, nunca hablé para pedirle perdón. Pero nunca es tarde. Perdónalo y olvida y quítate ese rencor de tu corazón y vas a empezar a sentir esa paz de Dios y vas a sentir que Dios te perdona. Y de ahora en adelante no hagas como este funcionario que cogió por el cuello al otro por unos cuantos pesitos, sino fíjate en el rey que misericordiosamente perdonó a este que le debía muchos millones. Yo creo que sí. La realidad es que perdonar es una gran bendición. Y sabemos que somos seres humanos y que podemos errar, ¿verdad? Pero lo importante es pasar esa página y perdonarnos a nosotros mismos también de vez en cuando. Sí, esa es la más Porque a difícil. veces, mira, no es solamente, pasan cosas y cosas, a veces hasta por los pensamientos tan horribles que podemos tener, ¿verdad? Y albergar, que no se los decimos a nadie, pero que están ahí y nos dañan nuestro interior. Porque yo creo que en el interior del ser humano solamente debe existir Dios, Amén. ¿verdad? Y el corazón tiene que estar abierto para que Jesucristo venga a morar en nuestro interior. Así que vamos a preparar nuestro corazón hoy. Vamos a ir al altar, antes de ir al altar, cerrar nuestros ojos y entregarle todo ese dolor, o todo eso que no nos gusta, todo eso que nos hayan hecho, o todo lo que yo he podido hacer también, y reconocer dónde están mis faltas, que es tan importante, y dejarle todo eso a Dios, porque Dios lo va a solucionar y Dios nos va a llevar ahí ante la mesa del Señor limpios, ¿verdad? Gozosos, como tú dijiste, para recibir ese cuerpo y esa sangre, esa real presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, reverenda. De nada, un placer por como estar siempre. aquí, de verdad, por las palabras de esta mañana. Y bendiciones en toda la labor que ella hace. Ella es presbítera asistente en la parroquialidad San Lucas Evangelista en Ponce. Precisamente estamos hoy aquí, en este templo tan hermoso, ¿verdad? Que nos ha regalado el Señor. Y a toda esta comunidad maravillosa de San Lucas. Bendiciones a ustedes. Un abrazo maravilloso. Gracias. Gracias, Yadira.